Entrevista a Natalia Zarco, traductora y actualmente colaboradora en labores de edición, corrección y maquetación con distintas editoriales. Entrevista realizada por Arce con la colaboración de Cedro. Sí, es una mezcla de muchas cosas. Por una parte yo creo que va un poco en cada persona, y a mí siempre he creído que cuando realmente aprendes un trabajo es cuando empiezas desde la base. Yo, antes de todo eso que has dicho, también trabajé en una librería casi 10 años. Entonces, bueno, yo empecé, evidentemente el mundo del libro me interesaba muchísimo siempre, y me gustó empezar, me pareció muy interesante empezar desde la base, desde la librería, que es abrir cajas, cerrar cajas y estar todo el día con la espalda puesta en funcionamiento, ¿no? Era un trabajo como más físico, pero bueno, era un trabajo de cara al público y me permitió aprender muchísimo primero del pulso cultural, ¿no? Qué se lee, qué es lo que le gusta al lector, qué busca cuando llega a una librería. Todo eso me parecía interesante. Todo eso, por supuesto, yo seguía formándome, seguí estudiando, estudiaba corrección, estudié no sé qué, estudié los idiomas necesarios, tal, y iba avanzando en mi trabajo. Después tuve la suerte de poder entrar en la primera editorial en la que trabajé. A partir de ahí aprendes todo otro montón, porque realmente cuando entras empiezas desde la base y no tienes ni idea de nada, todavía no te falta toda la experiencia, ¿no? Y empezar en la base en todo me parece que es fundamental. Y después, poder ir creciendo va en cada persona, va sobre todo la curiosidad que tengas de saber cómo se mueven cada una de las partes, ¿no?, del engranaje que forman la maquinaria del libro, que son las librerías, las editoriales, el público lector, los traductores, los correctores, los maquetadores, los diseñadores. O sea, es todo un equipo que funcionan al final, cada uno desde su mundo, desde su esquina, pero que están muy íntimamente relacionados, ¿no? Y a mí conocer eso desde lo más bajito de cada uno de los campos, ¿no?, me ha permitido tener una experiencia que yo valoro muchísimo y que creo que ha sido fruto del esfuerzo, por supuesto, de no parar de estudiar y de prepararte, pero de conocer, ¿no?, de acercarte a eso y de ver cómo se hace esto, ¿no? Y a mí ahora mismo creo que, por supuesto, como dices, forma parte también de una necesidad, ¿no?, porque bueno, sí que es fácil a lo mejor encontrar un trabajo y estar en un área sola, única, ¿no?, y centrarte solo en corrección. Pero a mí me gusta un poco tocar todo, ¿no? Y creo que es importante, comprendes todo el engranaje y tienes una visión más global, ¿no? Te pones en la piel de cada uno y sabes perfectamente cómo funciona eso, aparte de que te vuelves una persona mucho más resolutiva. Cuantos más campos domines, más capacidad tienes de mejorar los procesos, de agilizar los procesos y de que todo salga muchísimo mejor, ¿no? Y ahora, bueno, he llegado a este punto en el que realmente estoy haciéndolo todo, menos lo de la librería. Lo estoy haciendo todo, pero estoy encantada. Estoy encantada porque no paro de aprender cosas nuevas con cada editorial con la que estoy colaborando, que son varias ahora. Tengo un aprendizaje distinto, ¿no?, por su tipo de catálogo, por la manera de trabajar que tienen, porque hago un tipo de cosas o otras. Y yo creo que esa es una de las bases para realmente hacer bien un trabajo. Aunque te dediques al final solo a traducir o te dediques solo a corregir, conocer un poco todo, tener una visión más holística, más global del mundo, en el mundillo en el que estás trabajando, un mundillo por llamarlo así, ¿no? Creo que es fundamental, me parece muy importante. Aparte de que de alguna forma estamos obligados ahora mismo por otro debate, esto es realmente otra charla, el tema de las tarifas o lo que se cobre, o si te llegas a fin de mes o no llegas. A mí me pasa por el tema de la cabeza, es decir, no puedes estar 10 horas al día corrigiendo, porque al final ya no rindes. Entonces, a mí me gusta, pues puedo cambiar, ¿no? Dedico la mañana a traducir, la tarde corrijo, o por la mañana estoy en la editorial, donde haces 1000 cosas también, que todas tienen que ver y todas son necesarias, pues como prensa o como esto, como yo qué sé, cosas que son del día a día de una editorial, ¿no? Pero por la tarde puedo estar ya más tranquila y ya tengo la cabeza más despejada, ya he quitado como la parte más física y me dedico más a la de pensamiento, ¿no? Pues me pongo a traducir o me pongo a corregir, ¿no? Eso te ayuda un poco a tener un equilibrio, ¿no? Si yo tuviera que estar 10 horas haciendo lo mismo, es un trabajo que realmente no te lo permite, porque tienes que tener la cabeza muy despejada. Yo he hecho como 5 cursos distintos, 3 en Cataluña, en la Universidad de Vic, en el Ateneu de Escriptors,
varios cursos de corrección y luego otros los completé aquí en Madrid en otras escuelas, ¿no? Pero sí que me dio la sensación de que faltaba una línea sobre todo literaria, que realmente, quizás porque es en la parte de los libros donde me muevo yo no hago pues, traducciones, o sea, correcciones de textos jurídicos o de otro tipo de textos, ¿no? De no ficción, yo me centro en literaria. Y ahí sí que veo yo que a la hora de buscar correctores, yo me guío más, si yo tengo que seleccionar a un corrector, me guío más por su bagaje cultural, hablando con él, que por su formación, porque realmente es un tipo de sensibilidad y es un tipo de formación que te la da la lectura, porque no existe un curso específicamente literario, ¿no? Porque son muchos factores, muchos detalles los que lo diferencian, ¿no? De una edición de un texto de no ficción o no literario. Entonces, en ese sentido sí que, incluso cuando acabé uno de los cursos de aquí que hice en Madrid, yo lo comenté, cuando te piden la valoración final, yo les dije, pues a mí me parece que aquí hace falta una especialización, ¿no? Algo un poco más profundo, sobre todo a la hora pues, de corregir traducciones, es muy importante. Es muy distinto corregir un texto de un autor que escribe en español directamente que una traducción, sobre todo cuando te encuentras traducciones regulares, sobre todo si la traducción viene del alemán, viene de francés o viene de lenguas que a las que no tienes acceso para cotejar, como el sueco o el noruego, ¿sabes? Entonces ahí sí que me parecía que faltaba una línea de especialización. No obstante, mi opinión es que por muchos cursos que se hagan como corrector, y a mí me ha pasado, cuando los terminas es como cuando te sacas el carnet de conducir, tú no sabes conducir, tú no sabes corregir. Realmente corregir aprendes con la práctica y claro, para poder practicar necesitas que te den una oportunidad, es un pez que se muerde la cola, es distinto. Y me consta que, por ejemplo, en la Universidad Rovira i Virgili en Tarragona están haciendo un posgrado de corrección donde está saliendo una gente formadísima. Lo está llevando gente con mucha experiencia y con mucho conocimiento y sé que está saliendo gente muy formada. Eso sería un punto a tener en cuenta, yo creo que eso sería importante y un buen principio. Y después, ya te digo, va en cada persona, no te puedes conformar con he hecho un curso, ya está, ya tengo mi título, yo soy corrector, no eres corrector. Hasta que no has corregido muchos libros, hasta que no has metido muchos cambios de otras correcciones para tú ver por dónde van los tiros, sobre todo en literario, que es donde hay más matices, más sutilezas, donde se requiere una formación más, no voy a decir intelectual, voy a decir literaria, más literaria, es decir, que un corrector sea un buen corrector literario requiere que lea muchísimo. Y eso es lo que yo no sé si siempre ocurre. Pues depende del traductor. Hay traductores que son muy conscientes, posiblemente porque vienen también de corregir o de hacer otros trabajillos para poder llegar a fin de mes, ¿no? Y están un poco familiarizados con las correcciones ortotipográficas, con los libros de estilo de cada editorial, con ciertas normas que son internas y que realmente una persona que sencillamente se sienta y se pone a traducir un texto no tiene por qué saber. Pero yo creo que la mayor parte de los conflictos, como dices tú, que puedan darse, vienen un poco por cierta... Es como yo te traduzco esto y tú te las arregles, ¿no? Es como ya lo arreglarán. No, creo que en eso es un poco a lo que yo decía al principio, ¿no? que esa visión más global, ¿no? Es que si tú conoces un poco cuál es el trabajo también del corrector, cuál es el trabajo de la persona que va a maquetar luego ese texto, cuál es el tal, al final se genera un flujo de trabajo en el que tú lo haces muchísimo mejor y facilitas el trabajo a toda la cadena. Por lo tanto, lo que yo creo es que es importante que el traductor también tenga unas nociones de corrección, a mí me parece fundamental. O sea, yo cuando hice mi primera traducción, por supuesto, pues debía hacer un churro, seguramente, ¿no? Porque pues, me faltaban muchos conocimientos, muchas cosas, muchos detalles, muchísimos, no sabes el funcionamiento, no sabes los códigos internos, un montón de cosas, y creo que eso hace que tu trabajo mejore muchísimo, muy notablemente. Evidentemente, un traductor, yo creo que, yo por lo menos he aprendido muchísimo cuando te hacen una buena corrección. Yo exijo una corrección buena y una corrección donde me saquen los colores si es necesario, ¿sabes? Porque ese es una de las verdaderas maneras que tiene un traductor de aprender y de crecer, ¿no? Y de hacer que su trabajo sea cada vez más profesional, ¿no? Porque al traductor le pasa como al corrector, ¿eh? Cuando acaba la carrera todavía no sabe. El papel del editor es el que tiene que organizar ese concierto, ¿no? Esos músicos que van a hacer el libro, que es un poco la composición final.
Claro, el papel del editor es fundamental y hoy en día, que es una de las cosas que comentamos también creo en las jornadas o en la charla aquella, ese papel se ha difuminado, ¿no? En cuanto una editorial crece un poco, deja de ser una empresa de 3 personas, en cuanto pasa a ser una cosa un poquito más grande, el editor se convierte en el publisher, que es la persona que gestiona los derechos, elige los libros, forma un catálogo, una labor complicada, una labor maravillosa, pero que no tiene ya nada que ver con la persona que realmente se ocupa de que los libros salgan como tienen que salir, que la traducción esté como tiene que estar, que las correcciones sean correctas y que es el que da el visto bueno al control de calidad final, ¿no? El que, como se suele decir, el que firma los ferros, ese es el que asume esa responsabilidad. Ese personaje se pierde un poco hoy en día, se pierde un poco y está en manos realmente de gente muchas veces que está de paso en las editoriales, de becarios, de correctores externos, que hoy es uno, mañana es otro, o sea, con el que no sabes realmente cómo está haciendo ese trabajo, lo cual dificulta mucho, en mi opinión, crear una homogeneización, ¿no? de la calidad, hacer que el producto sea completo, porque siempre estás con gente que entra, que sale, que es nueva, que es menos nueva, que es mejor, que es peor. Yo siempre he trabajado con gente, o sea, con editoriales muy pequeñitas, trabajando con cosas muy, o sea, proyectos muy personales además, y como centrados en una figura, en un editor, una editora, en una persona que es la que controla el catálogo, controla todo, controla el proyecto. Pero cuando hablamos de grandes grupos, eso es imposible, ya nadie se puede ocupar a ese nivel, ¿no? De que cada uno, sobre todo cuando estamos hablando de editoriales que sacan, ¿cuántos? ¿15 libros al mes? Una locura así, o 6 o 10 al mes, que ya me parece una exageración. Ahí evidentemente todo pasa para un proceso y ese proceso, que son pues, los grandes grupos sobre todo, lo necesitan porque no puede ser de otra manera, no se puede trabajar de otra forma, ya se rigen con libros de estilo muy concretos y con unas normas de edición de los textos que, en mi opinión, creo que lo que hacen es homogeneizarlos hasta el punto de que son indistinguibles. Es igual, es decir, tú ya no puedes distinguir un texto, aunque sea literario, a nivel formal, de la prosa, pero a nivel formal, de otro. O sea, da igual, lo podría haber escrito la misma persona, solo que en este habla de tal y en este habla de lo otro. ¿Sabes? Lo único que cambia es el tema. Eso también hace que, bueno, el lector se acostumbre como a un nivel que siempre es el mismo, ¿sabes? Donde no se permiten palabras de tal, donde no se utilizan expresiones complejas, donde se evitan cualquier tipo de virguería gramatical o sintáctica, no vaya a ser que... Entonces, creo que ahí es donde empieza a bajar el nivel. El hecho de intentar normalizarlo para llegar a un segmento de público muchísimo más amplio. ¿Cuál es el precio que tiene? Pues ese, que hay que bajarle el nivel. Hay que bajarle el nivel y creo que eso es lo que afecta directamente al lector. Sí, posiblemente el texto tiene más posibilidades de vender mucho, porque no supone un riesgo intelectual, ni un reto, ni nada para el lector. Son libros accesibles, como lo suelen decir, pero yo creo que empobrece un poco. Las tarifas influyen, por supuesto, me imagino, en el nivel de implicación que van a inspirar al trabajador. Si tú te encargan una cosa, un trabajo, que tampoco te motiva mucho y encima te lo van a pagar mal, vas a hacerlo justito, evidentemente. Si trabajas con un trato más cercano, ¿no? Un trato más de poder discutir las cosas, de hablar, pues a lo mejor esa persona tampoco te puede pagar un dineral, tampoco te puede pagar lo que te merecerías, se pueden llegar a pactos o se puede decir, bueno, pero yo voy a contar contigo siempre o tal, no sé, se puede llegar a algún entente cordial, pero sin duda tú vas a sentir que estás como más implicada en el proyecto y vas a dar mucho más de ti, ¿no? Eso es la única forma, ¿no? Porque la otra forma de trabajar, la producción en serie, masiva, además a toda prisa, con fechas urgentísimas, eso al final es una cadena de producción, no deja de dar como resultado un producto. Es decir, un producto de cadena de producción en masa o en serie, como lo queramos decir, ¿no? Entonces, sí, tendrá como unos estándares de calidad, unos estándares tiene que llegar hasta aquí, pero nunca estará por encima, posiblemente tampoco por debajo. Normalmente sí, pero posiblemente no. Pero se quedará siempre, yo creo, en un limbo, ¿no? En un nivel que
En cambio, un editor que trabaja despacio, que trabaja cada título poco a poco, que le da su tiempo al libro, que lo piensa, que lo reflexiona, que lo habla con el traductor, que lo habla con el corrector, que deciden... Yo creo que de ahí siempre sale un producto, como has dicho tú, de artesanía, ¿no? Un producto mucho más trabajado, que está más cohesionado, que es coherente con el catálogo al que pertenece, con el mensaje global que quiere dar ese sello, ¿no? Cuál es su discurso total respecto a su catálogo, ¿no? Y con cada una de sus piezas, qué estoy tratando de decir o de hacer, cuál es mi labor. Eso se pierde en la otra manera de producción o en la otra manera de trabajar. Y claro, mientras haya gente que esté trabajando, muchísima, la mayoría, con las tarifas que pagan esos grandes grupos, ¿con qué cara vas tú y exiges según qué tarifas, ¿no? A no ser que realmente hubiera una exigencia del público, ¿no? Hubiera una exigencia por parte del editor de decir, no, es que para mí es fundamental que el libro salga sin erratas, sin errores, que este texto sea gramaticalmente correcto, que sea ejemplar, ¿no? Que es un poco la función que han tenido siempre los libros, ¿no? La de educar, la de enseñar, no solo entretener. Ahora es que el libro ha cambiado un poco su fin en la sociedad, ¿no? Antes era para aprender, porque aprendes a un montón de cosas leyendo un libro, a escribir, a leer, a sintetizar las ideas, a resumir, a mil cosas, ¿no? Pero ahora es entretener. Realmente claro, si tú trabajas en un sitio en el que los libros son entretenimiento, tú sabes que ese libro se va a leer y se va a tirar y no se va a saber nunca más y que dentro de un mes nadie va a hablar de ese libro, o sea, que son cosas como totalmente efímeras. ¿Cuál es el esfuerzo que le vas a echar? Le vas a echar muy poco esfuerzo y por lo tanto tampoco te importa conseguir a la mejor traductora, que por tanto es la que tiene las tarifas a lo mejor más altas o la que puede exigir una tarifa más alta. Cogerás a cualquiera y le pagarás al que te lo haga por tanto, le vas a decir que sí. Entonces todo eso va repercutiendo. El problema de base siempre es el mismo, yo creo. Ni los editores, al no haber una persona que asuma esa responsabilidad en los sellos, en cuanto son más grandes, ya te digo, o sea, que hay una persona a la que se le caiga la cara de vergüenza, ¿no? Si un libro sale pésimamente hecho, con erratas, con no sé qué o con no sé cuánto. Mil problemas que puede haber, ¿no? Realmente con esto vamos a lo que ya comenté también en la otra jornada, y es que tampoco el público, que ya está un poco anestesiado con este tipo de literatura absolutamente homogénea, en la que el discurso es siempre el mismo, la prosa es siempre la misma, las palabras que se utilizan siempre son las mismas, los argumentos siempre son iguales, es decir, parecen novelas hechas pues como churros, ¿no? Están cortadas con el mismo patrón todas. No echa de menos nada, no está sembrado en ese público una curiosidad, un afán, pues de eso, de aceptar un reto, ¿no? Intelectual, de decir, no, es que a mí me interesaría esto, o de quejarse, ¿no? Es que este libro está infamemente traducido, o está fatal corregido, o está muy mal editado, o esto es una falta de respeto, ¿no? Como no tenemos ese público, ese público lector, ¿quién se va a preocupar ya? Si no hay una demanda, no te la vas a inventar, ¿no? Ya tiene que ser algo muy vocacional, y entonces es algo que solo se da en proyectos muy pequeños, muy personales y con personas con una vocación muy grande, ¿no? Por el libro y por todo lo que entraña, ¿no? Que es el que realmente apuesta y es capaz de decir, no, es que como me interesa este traductor, le voy a pagar lo que me pida porque yo, pues no sé, quiero que Virginia Woolf me la traduzca a Olivia de Miguel, ¿sabes? Y quiero que esto quede perfecto, porque creo que es un libro que lo merece. Entonces, un libro así, he dicho porque lo acaban de sacar en Tres Hermanas. Y es un texto que lo merece y creo que hay que invertir en esto y merece. Entonces, eso es importante. Pero cuando eso se deja de hacer, el editor como productor, porque realmente es el que arriesga el dinero, es el que asume una serie de gastos que son los que ponen ese producto en la calle y que son un poco los que hablan de él mismo, ¿no? Si tú asumes esa responsabilidad como responsable editorial, como director editorial, como diseñador, como el que ha pensado ese catálogo, como el que le ha dado mil vueltas y quiere llevarlo por esta línea o por esta otra, ¿no? Para eso necesitas un lector que te lo valore. Pero es que realmente yo creo que actualmente en este momento tenemos muy pocos lectores. Tenemos, bendito sea Dios, tenemos ese tipo de lector, pero muy pocos, ¿no? Tú comparas
el tipo de libros que se venden en España, los que se venden en Francia, por ejemplo, que es, vale, Francia es un país especialmente lector, o sea, leen constantemente, como estamos hartos de ver en todas las películas francesas, salen gente con libros, leyendo. Lo hemos visto desde los años 40, 50, 60, siempre, los libros, los Gallimard, los no sé qué, tienen una verdadera devoción por sus autores, por su literatura, por sus editoriales. ¿Por qué? Porque lo entienden como un instrumento de aprendizaje absolutamente democrático, al alcance de todo el mundo. El libro en Francia es casi un producto de primera necesidad. Eso aquí no ha pasado todavía. Todavía no tenemos ese tipo de lector. Y yo te digo que hay libros que yo he visto aquí, verdaderos desastres a veces, por confluencias del destino, que en Francia es inviable. No me imagino eso publicado en una editorial francesa. No sé si es una cosa que se puede hacer desde fomento de la lectura, es que es algo más. Es la escuela, es que tus padres lean, es que en tu entorno se lea, es que eso se valore, ¿no? Es que salgamos ya de esa idea antigua de los libros de la escuela son un rollo, estudiar es un rollo, todo ese run que hemos tenido siempre y que al final parecía que el que estudiaba era el empollón, era el raro, era el marginado, o sea, siempre son como los que no están en la vida, los que están ahí estudiando o leyendo, ¿no? Siempre son los raros. Cuando consigamos superar eso y realmente el que lee es la persona que realmente tiene más capacidad de todo, de conversación, de comprensión, de aprensión de su entorno, de adaptación al medio, de mil cosas, creo que ahí daremos un paso adelante. Si yo quiero que me traduzcan un catálogo de arte, voy a coger a un traductor que sepa de arte, porque es un lenguaje muy particular. Si yo quiero que me traduzcan poesía, no todos los traductores pueden traducir poesía. Lo digo en serio porque yo lo he intentado y es muy difícil. Traducir poesía es muy difícil. Entonces, intentaré buscar a personas que tengan un bagaje como mínimo, una formación o que estén preparados. A mí me parece fundamental, porque realmente vamos otra vez a la idea que he estado explicando del editor, ¿no? La persona que dirige una revista cultural también te está ofreciendo, sea una persona o sean tres, un equipo editorial, por ejemplo, ¿no? Como suele ocurrir, pero te está dando una visión acotada, muy particular, ¿no? Pues, por ejemplo, de poesía o de teatro o de literatura o de cine o según de su temática, ¿no? Pero te está acotando, te está haciendo una selección de ese marasmo, ¿no? Entonces, en ese sentido también me parece muy importante y creo que también es muy importante que esa persona asume un riesgo, ¿no? Asume un riesgo de selector, de decir, ¿no? Pues yo te voy a decir, esto creo que te puede interesar, esto es importante, ¿no?